Hola, ¿cómo estáis? Como ya nos conocéis, somos José Ríos y Encarna Campuzano. Y hoy, para los momentos de pura vida, hemos traído un tema que tanto padres como profesores nos preguntan cada día. Sí, es un tema de gran actualidad y la verdad que nos preocupa muchísimo, sobre todo por los índices que estamos viendo en nuestros jóvenes del aumento de suicidios, del aumento de malestar, de problemática emocional, a nivel emocional. Y hoy lo que os traemos son un poco unos tips o unos indicadores, ¿no? para estar atentos y poder detectar posibles casos de violencia escolar o del bullying, ¿no? Vamos a ver cómo poder detectar si nuestro hijo o un familiar o un niño de nuestro colegio, por ejemplo, puede estar sufriendo bullying o acoso escolar. Entonces vamos a ver algunas pautas, vamos a conocer qué es, que también sepáis cómo identificarlo y cómo detectar cuando vienen a casa si algo no va bien en el cole. Es verdad que la violencia escolar es uno de los temas de mayor actualidad y que últimamente hay muchísimo despunte y de las principales problemáticas que tenemos, ¿no? Se considera violencia escolar cuando hay cualquier tipo de acción violenta, ahora las definiremos, dentro del entorno educativo. Luego concretaremos la diferencia entre violencia escolar y acoso escolar, pero un poco para empezar a ir viendo, vamos a ver, ¿no? Porque es una cosa que parece sencilla y fácil y muchas veces ni los propios niños lo detectan. A mí, por ejemplo, en consulta algunas veces me han dicho, no, es que me gastan bromas, y cuando me va explicando la broma digo, no, esto no es una broma, si tú estás sufriendo, si tú lo estás pasando mal y tú no te estás riendo con esa broma, esto no es una broma, esto es otra cosa más seria que tenemos que prestar atención a ver qué está pasando ahí. Entonces vamos a ver un poco cómo poder ayudarle a nuestros hijos y a nuestros niños a detectar cuando una cosa ya no es broma, o sea, cuando estamos hablando de una situación que hay que prestarle atención y que es una situación seria. O cuando normalmente pensamos que son cosas de niños. Claro. No son cosas de niños. Una de las problemáticas más graves y casi nunca que un niño se queja o ninguna de las situaciones que hay dentro de ese entorno, dentro del colegio, son tonterías, porque normalmente siempre es algo que hace que sufran, que baje el rendimiento y que estén le afecta muchísimo, muchísimo, porque le puede provocar, bueno, ahora lo iremos viendo, nos vamos a ir adelantando un poco, esa, pero sí que es verdad que es uno de los temas más preocupantes tanto a nivel nacional como internacional. O sea, esto es una cosa que en todos los centros educativos preocupa muchísimo, y tenemos que estar atentos y tenemos que tener unos protocolos de actuación que sirvan para sobre todo prevenirlo. O sea, lo más importante y la mayor actuación debería de ir encaminada a prevenir todo este tipo de conductas. Y cada vez más centros, más ayuntamientos se están llevando a cabo más políticas, tanto a nivel de la universidad como a nivel de investigación, sobre la relevancia que tiene esta problemática, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel mundial, 1 de cada 3 niños ha sufrido violencia escolar en algún momento de su vida. Y normalmente esto tiene mucho impacto también a la larga. Se nos queda guardado, duele, e incluso a los adultos que nosotros vemos. Que nos llegan a lo mejor adultos, que tú dices, personas que las ves exitosas con sus estudios, físicamente, que dices, madre mía, qué persona, ¿no? Que ve personalidad atractivo y tal. Y luego cuando te pones a hablar, o sea, una de las cosas que primero nos traen en consulta, es el bullying que han sufrido. O sea, casi todos siempre nos dicen, yo sufrí bullying de tal edad, o me hicieron bullying en el colegio, o en este curso. ¿Verdad? Y es verdad que una huella que se queda ahí marcada en la piel, o sea, se queda marcada de por vida. Entonces tenemos que prevenir que esto no pase. Vamos a ver algunos de los principales tipos de violencia escolar que se dan dentro del entorno educativo, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la violencia verbal, que es los insultos, el poner motes, cuando le dice este el empollón, las amenazas,
todo lo que tiene que ver a nivel verbal parece que no, pero las palabras hacen mucho daño y se clavan. Incluso es la más común de todos estos tipos de violencia, la violencia verbal, lo que escuchamos dentro, por ejemplo, del aula, o lo que luego se pueden enviar por mensaje, o se pueden decir muchas veces, es que eso se queda... la que se normaliza y a veces se usa como una diversión, pero... Es que el otro día una chica guapísima que me llegó a consulta, ella me decía, por ejemplo, que era incapaz de hacerse cola porque cuando eran pequeñas se metían con sus orejas. Y ahora, que tiene 20 y tantos años, está intentando superar ese trauma de decir, no, me voy a hacer una cola, pero aún así tiene momentos de inseguridad en la que no es capaz de hacérselo. Y dice que le vienen los recuerdos de cuando le decían que qué orejas más feas tenía, de cómo la insultaban, de cómo... O sea, es verdad que eso se queda en la piel y para siempre. Y en un momento de debilidad es cuando suele volver a aparecer. O sea, cuando tenemos un momento en lo que a lo mejor estamos pasando un episodio ansioso o depresivo, ya lo hemos comentado otras veces, que siempre detrás de todos esos procesos siempre hay una falta de autoestima, pero claro, esa autoestima muchas veces viene generada por lo que, como tú has dicho, lo que nos han dicho cuando éramos pequeños, y sobre todo una de las cosas que más nos influyen es lo que nos dicen nuestros amigos, supuestamente. O los iguales, ¿no? Con los que necesitamos muchas veces para relacionarnos. Sí. Otro tipo de violencia es la relacional, que es cuando sobre todo los niños empiezan a inventarse rumores, chismes, y van haciendo que esa persona se quede aislada. O por ejemplo, cuando hacen la lista de cumpleaños y le dicen al cumpleañero, oye, si invites a fulanico, que sepas que yo no voy a ir, a este no lo invites porque si va él, que sepas que nosotros no vamos a ir, ¿no? Es un tipo de hacer ahí un poco la violencia relacional, o a la hora de hacer equipos, pues dejar a ese niño fuera del equipo, o inventarse cosas sobre él que son totalmente mentiras, ¿no? Pero solamente con el único fin de hacer daño, de causar daño. Sí, luego me acuerdo del caso de una niña que todo el colegio se inventaron el rumor de que su padre estaba en la cárcel y simplemente los padres estaban separados. Entonces esta niña, todo el colegio, pues se estaban metiendo con ella o con otra niña con la que se habían inventado que tenía piojos. Entonces todo el colegio él le estaba dando de lado, se estaban riendo de ella, ¿no? Con las burlas, con las mentiras. Muchas veces no sabemos el impacto que puede llegar a tener una simple palabra, un simple gesto, o el dolor que da pues quedarte solo en el recreo, ¿no? Que muchas veces este es un tipo de violencia que solo prestamos atención al golpe, muchas veces, de que me ha empujado, es que se han peleado y es lo que más ruido hace. Pero sin embargo, estos tipos de violencia son las que más prevalencia tienen. Totalmente. Otro de los tipos, el tipo material, es que cuando le quitan cosas de la cartera o le meten cosas incluso, que te metan, por ejemplo, chicle en la cartera, que te quiten el bocadillo, que le quiten la regla, pero además es que lo hacen descaradamente, ¿no? De abrirle la cartera, vaciársela, o luego que siempre le falten cosas, ¿no? Que siempre le falten cosas o lo tenga otro niño, se lo esconden y lo pasan francamente mal. O sea, la verdad que eso es muy doloroso. Y muchas veces aquí no se ve mucho hasta después. Con los niños lo intentan ocultar. Cuando no se han traído el estuche, no lo dicen. Es como, se lo he tenido que dar a ellos, le he tenido que dar el estuche porque si no las consecuencias son peores. Y este tipo de violencia, hay un chantaje ahí cuando te hacen daño. Claro, que hay es un muy chantaje fuerte. emocional que es como le cuentes encima, se te cae el pelo, ¿no? Y eres un chivato, si te quejas. Y lo que vamos a ver hoy un poco es que decirle al niño para que vea que la culpa precisamente no es suya y que ahí no hay nada que tenga que ocultar él. O sea que vamos a ir viendo un poco. Luego, dentro de la violencia física, que es lo que conocemos, empieza también un simple empujón. Muchas veces el empujón antes de entrar a clase o el tirón de la mochila son como agresiones leves que luego ya pueden desencadenar en peleas más fuertes, ¿no? Pero también hay que prestarle atención a esos empujones, a esos zarandeos, ¿no? O incluso los escupitajos que... Sí, cuando le escupen en la cartera. Justo. O a los niños, sobre todo en la cola, que los quitan. A lo mejor el niño ha llegado antes y lo quitan y le obligan a que se ponga detrás. O juegos que parecen de broma para reírse, lo típico del cuando alguien se ha cortado el pelo o lo de claro, pegarlo. empiezan como bromas, pero luego al final no.
Normalmente empiezan normalizándose todas estas actitudes hacia la violencia como una forma de divertirse, como una forma de socializar entre ellos, pero llega un momento que ya el otro no se ríe, entonces ya no es divertido. Y hay una persona que está sufriendo. ¿Qué ocurre? Como se dan en el contexto del colegio, luego está el silencio, ¿no? Uno lo ha hecho, los otros se callan aunque no parezca bien y se va manteniendo y se va normalizando como algo normal. De maestra, pero si era de broma. Maestra, pues si no lo hemos dicho en serio, hasta que no ven el impacto o se dan cuenta, ¿no? A nivel de valores de cómo afecta o cómo influye eso pues a los niños. Esto pasa tanto en el colegio como en el instituto, hay que mencionarlo, ¿no? Sí. Es verdad que conforme van pasando los años decrece el impacto, pero no desaparece como tal. Y pasa, por ejemplo, a nivel de colegio un poco más física y en el instituto tienen más prevalencia la verbal, y también y el aislamiento. Y luego el ciberacoso. A nivel ya adolescente se da mucho el ciberacoso, que es subir a las redes sociales cosas en las que esa persona se puede ver comprometida o puede incluso modificar la imagen de ella e ir pasándola o hacer comentarios con otras personas de esa persona por las redes, por Instagram sobre todo. Yo he llegado a ver niños que se insultaban en Roblox, que es un juego de cuarto de primaria donde se decían cosas súper fuertes y al final es aquí el peligro, ¿no?, de la ciberviolencia es que se continúa 24 horas, no corta. Claro, eso no corta. Te empiezas presencialmente pero se continúa de forma cibernética, ¿no? Entonces, claro, cualquier plataforma online encima como no se te ve la cara cuando lo haces, hace que te sientas mucho más valiente y se lleguen a hacer cosas mucho más hirientes, ¿no? Claro, además ellos tienen ahora en Instagram, los chicos jóvenes se ponen una aplicación que pregunta, es como la otra persona, tú no sabes quién es, pregúntame lo que quieras. Ay, no me acuerdo y el son nombre. como anónimos, pero claro, ahí también se hace muchísimo daño porque Sí. La gente se dice auténticas barbaridades. Entonces hay que estar también un poco pendiente y controlar las redes sociales de ellos, de nuestros hijos, porque hay ahí tela marinera. Y muchas veces se detecta por ahí, porque son las pruebas físicas. Yo siempre digo que con eso es con lo que luego puedes denunciar o luego puedes dar voz a lo que está pasando, o cuando te sacan del grupo de la clase, o cuando dentro del grupo, cuando van a mandar los deberes, nadie contesta. Y ahí se van viendo, ¿no?, cómo influye y cómo se te van dando todos estos mecanismos de una forma u otra. Totalmente. Pero también en las redes. No, se va haciendo el vacío, el silencio, el ningunear a esa persona, ese que al final la ignora, que eso es otro tipo de violencia también, ignorarla y aislarla, o sea que... Justo. Entonces, claro, esto tiene muchísimo impacto. Dentro de los principales impactos que vemos en los menores, por un lado, problemas ansioso-depresivos, que ahora veremos cosas concretas para poder identificarlos, y también baja el rendimiento escolar. Empiezan a tener dificultades en la concentración, se desmotivan, no quieren ir al colegio, pero normalmente de golpe está más irascible, más raro, habla menos, y también ha habido una bajada en las notas de pronto, ¿no?, o progresiva, ¿no?, depende del caso, pero normalmente... Sí, una de las primeras señales de alarma es que hay una bajada de rendimiento escolar, el niño no quiere ir al colegio, o empieza a decirte que le duele la barriga, que le duele la cabeza, o que está muy cansado, y tú vas viendo que no, lo que pasa es que lo interpretamos, pues estará mal, se encontrará, y hay que ir viendo y ahí hay que ir investigando a ver qué está pasando. Cuando, como has dicho tú, cuando está más nervioso, que a la más mínima salta, que lo ves de mal humor, que está inquieto, algo está pasando ahí. Tenemos que prestar atención y no pensar que es una cosa pasajera, que se le va a pasar y que se va a solucionar pronto sin hacer nada, porque no es así. Claro, incluso en situaciones más extremas, y ya aquí en la región de Murcia hemos tenido, por desgracia, más de un caso que acaban suicidándose, sí. Acaban los menores sufriendo tanto y el sufrimiento es tan grande y se sienten tan desconectados con tanto riesgo de exclusión social, donde al final es algo que se lleva mucho en silencio y acaba teniendo consecuencias desastrosas, ¿no?, que claro. Se podría prevenir, que no es algo que digas que no tiene cura, se puede prevenir de muchas formas, ¿no?, y tenemos que tomar ahí el compromiso, tanto por un lado para identificarlo y darle ayuda a los que ya lo estén sufriendo, como a nivel de prevención y de tener medidas y recursos para
para acabar con ellos, ¿no? Sí, sí, es que el índice, como tú has dicho, es altísimo. Se estima que entre un 15 y un 50% de nuestros niños y adolescentes han sufrido o van a sufrir acoso escolar en algún momento. O sea, que la cosa es más seria de lo que pensamos. Y sí que es verdad que ha existido siempre. Siempre luego los padres te dicen, bueno, pues sí que esto ha pasado siempre en el colegio y tal. Pero es que ahora no sabemos por qué se está dando mucho más. No sabemos si es pues por las redes sociales, el daño que están haciendo, el tiempo que pasa, no lo sé. No lo que sé, se está normalizando, el uso de la violencia. Sí, es que es como, yo creo que son los modelos de lo que ven en las redes sociales, en las películas o en las plataformas estas de YouTube, el TikTok. Todo esto está influenciando mucho y cosas que ellos ahí, pues a lo mejor vídeos o películas que están viendo que no son aptas para su edad o no tienen ese contenido que ellos deberían de ver y es muy difícil supervisar por los padres, pues ahí van aprendiendo conductas tanto verbales como físicas y tal que no son apropiadas, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, vamos a ver las diferencias entre lo que es violencia escolar y acoso escolar, porque no es lo mismo una cosa que otra. Que la otra. Normalmente lo confundimos los términos. Al final, para que la diferencia clave es el tiempo, ¿no? La violencia escolar es un suceso puntual, puede darse entre cualquier miembro de la comunidad educativa, y cuando hablamos de acoso escolar o bullying es entre iguales, es decir, entre menores, y se da de forma reincidente y reiterada en el tiempo, haciendo daño entre el mismo grupo de personas, por parte de uno o por parte de un grupo, ¿no? Pero sobre todo las claves es que es entre alumnos y se repite en el tiempo todo este tipo de conductas violentas que hemos comentado anteriormente. Totalmente. Y luego, pues es verdad que el acosador lo que hace es aprovechar esa desigualdad que existe entre su víctima y él, para sacar siempre un beneficio, que puede ser material, como quitarle a lo mejor el bocadillo o quitarle alguna cosa, o no material, como a lo mejor pues tener ahí ese protagonismo, ser el gracioso de la clase, elevar la atención. Y pues eso, tener una autoestima más alta, porque haremos otro programa del perfil del acosador. Hoy no hemos querido por no alargarnos, pero es verdad que el perfil del acosador también es muy interesante, porque normalmente son niños también que tienen otras carencias, a lo mejor tienen otras dificultades, a la hora dificultades sobre todo educativas, o otras dificultades que están pasando en la casa, y la forma de suplirlas o hacerse ellos como que no pasa nada es lideran al grupo, sí, de esa forma, liderando. Luego muchas veces al final es una problemática con que son muchos factores los que influyen, sí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del perfil acosador, pues muchas veces usa la violencia de cualquier tipo pues para sentirse mejor, muchas veces para liberar la tensión, la misma frustración, a veces porque no saben controlar los impulsos, a veces por diversión, porque lo tienen tan normalizado, y otras para mejorar el autoestima. Entonces son diversos los factores los que están ahí detrás del perfil, bueno, haremos un programa solamente de ese. Entonces normalmente el acosado pues lo que pasa es que se siente indefenso y él, como hemos adelantado antes, pues va a desarrollar una serie de trastornos psicológicos que le van a afectar. O sea, su autoestima cada vez va a estar más disminuida, puede llegar a... Es que es fuerte decirlo, pero es verdad que se plantean el suicidio como la única salida, y de hecho lo vemos todos los días en las estadísticas. Es que tenemos 11 suicidios al día aquí en España. O sea, es alarmante, y sobre todo el índice de niños cada vez a edades más jóvenes. O sea, ya empezaban niños con 10, 12 años y sobre todo adolescentes. Entonces... O que se autolesionan después de haber sufrido bullying o cualquier situación de acoso, sufren tanto que ya empiezan en ese tipo de conducta autodestructiva a hacerse el daño. Sufrimiento es tan intenso que es que no lo pueden soportar, y llega un momento en el que por mucho que la familia le dé ese cariño, ese acogimiento y tal, no es suficiente, porque ellos, donde se quieren sentir integrados y validados, es en clase con todos sus amigos. Entonces es verdad que es una problemática ahí seria, y que tenemos que estar muy pendientes. O sea, no causar miedo, pero sí que está ahí siempre encima de ver si identificamos cualquiera de estas señales que vamos a ir diciendo ahora mismo, ¿no? No miedo, pero sí alerta. Pero sí alerta. No miedo, pero sí alerta. Exacto.
Entonces vamos a ver esos indicadores de los que tenemos que estar pendientes en el caso que notemos cualquier cosica, ¿no? Por un lado tenemos los problemas de memoria y dificultad de concentración que antes hemos adelantado, que enseguida es como que les cuesta más trabajo concentrarse, bajan el rendimiento escolar y les cuesta muchísimo más el estar ahí, seguir el día a día de la clase. Y por otro lado los otros síntomas ansiosos, depresivos, ¿no? No tienen la misma gana de comer, dicen mucho que les duele la cabeza. Los domingos siempre se encuentran fatal. Todos los niños se ponen malos los domingos por la noche y no creo que es por el frío ni por lo que hayan comido. Normalmente es esa sensación de agobio, de que están súper cansados, no quieren ir al cole. Y luego también es como que se ahogan, como que están muy agobiados en ese momento. O de golpe insoportables, irritables y ya no pueden más. Otra de las problemáticas es cuando empiezan a tener pesadillas, cuando no duermen tranquilos. Tú ya ves que se inquietan mucho, que se despiertan, que les cuesta trabajo conciliar el sueño. También los ves apáticos, no tienen ganas de relacionarse, no tienen ganas de salir con otros amigos, cada vez están más dentro de ellos, más introvertidos, no cuentan nada, no hablan, incluso con la familia, es como que se van metiendo en su mundo, se van aislando y cada vez pues los ves como más al margen de todo, ¿no? Y luego pues están en estado de alerta, ¿no? Que a la más mínima saltan, a la más mínima se irritan, a la más mínima, o sea, los ves que no llegan a estar relajados, ¿no? Es como que tienen un estado de alerta continua, que a la más mínima algo malo vaya a pasar. Sí, como si fuese una sensación de la ansiedad, ¿no? De alerta continua, de decir qué va a pasar, ¿no? Y a la más mínima como que se asustan, se sobresaltan. Y luego reiterado que no quieren ir al cole y muchas veces también quieren faltar a las actividades extraescolares a las que iban, por si coinciden con alguno de los compañeros, ¿no? Por ejemplo, ya no me apetece juntarme con otras personas, no quiero ir a jugar, no me apetece estar con nadie y no quiero ir al colegio. O buscan excusas recurrentes para no ir. Cualquier día es bueno. Cualquier excusa es buena para no estar yendo a clase, o realmente somatizan tanto que se encuentran tan mal que ya muchas veces llega a ser físico, llega a ser dolor físico, o acuden muchas veces al médico hasta que ya el médico les dice, bueno, algo no va bien, quizás hay que consultar en un profesional de la salud mental a ver qué le está pasando al niño, a la niña o al adolescente, ¿no? Y luego casi siempre se sienten culpables y mal por todo. Es como que enseguida todo es culpa suya, todo es su responsabilidad, es que lo he hecho mal, o es que yo soy tonto, o es que a mí siempre me dejan de lado porque seguro que yo soy una apestosa y nadie me quiere, y buscan huir y evitar cualquier situación. Se van mucho al baño, buscan salir mucho de clase, o buscan enseguida, si están con otros niños, enseguida buscar a los padres para volver con ellos, o a la primera de cambio querer irse, querer salir de ahí de donde están. Sí, otra de las causas es negarlo. O sea, a lo mejor nosotros les vamos a estar preguntando, pero ellos van a decir que no pasa nada, que todo está bien, pero si somos capaces de prestar un poco de atención al discurso, veremos que hay incongruencias, que hay cosas que ahí no coinciden con lo que nos está diciendo, ¿no? Y luego, pues, como hemos dicho antes, pueden tener conductas de que a lo mejor dice, ¿qué le pasa a este niño que se pone a llorar por nada? Y cuando llora a lo mejor por una cosa pequeña que le ha pasado, tú ves que ese lloro es desproporcionado a la situación por la que aparentemente está llorando, ¿no? Y tienen respuestas emocionales muy extremas. O sea, que tú ves que de decir, pero si solamente le he reñido y mira cómo se pone, o ha discutido con el hermano y ha montado aquí la de Dios, y entonces, claro, no es por eso, es por todo lo que lleva haya acumulado, ¿no? Y luego pues tienen mucho miedo luego a quedarse solos en casa, a perder el control. Al final van generando ahí, se puede confundir con los síntomas de la ansiedad. Es decir, este niño está sufriendo ansiedad, pero como hemos dicho en otro programa, la ansiedad siempre es la sensación de miedo, miedo constante, y lo que ese niño va a estar sintiendo dentro es miedo, lo que pasa que no sabe a qué, simplemente va sintiendo ese miedo, que son un estado de alarma continuo. Entonces, si identificamos esas cosas, tenemos que estar ahí muy pendientes. Y luego también cuando están con temblores, con palpitaciones, de que a cada momento me noto
acelerado, ¿no? Y luego vienen ideas e intentos de suicidio por ideas. Pues yo sé de niños de 10 años que he visto hace poco que me decían, es que yo no debería existir, o es que yo existir no me merece la pena, o incluso, o no entiendo para qué estoy vivo. Y detrás de esa idea hay un mensaje muy fuerte, que cuando ya lo escuchamos los padres o los adultos nos pasmamos de por qué este niño puede estar diciendo esto, pensando esto de sí mismo, ¿no? Y es que debajo pues hay una situación en el 20%, es que 50% de los casos estos que los niños decían esto, por no decir mucho más, porque no he hecho estadísticas, pero de decir, en la mayoría era porque estaban mal en el colegio y algo no iba bien. Sí, sí, es que nos lo llegan hasta escribir. Sí. Muchas veces cuando hemos hecho el registro de pensamientos, lo han escrito. O sea, yo no debería de existir, yo soy una carga, no debería estar viva. Diciendo, no debería estar viva. O sea, ponen cosas que se te ponen los pelos de punta cuando lo escuchamos. Y luego a lo mejor cuando le pasamos algún cuestionario sobre la ideación suicida, ¿no? Entre otras cosas, cuando preguntamos ahí, pues siempre aparece como que en algún momento lo han pensado. No es que lo hayan hecho con detenimiento ni tal, pero se le ha pasado por la cabeza. O sea, es verdad que sí. Se sufre mucho y es algo importante. Muchísimo, muchísimo. Entonces nuestro objetivo fundamental tiene que ser, sobre todo, acabar con el muro este de silencio que tenemos, que tienen los que sufren el acoso escolar. Normalmente es una cosa que ellos se lo callan, no lo hablan. No sé si conocéis el libro de Invisible, pero a nosotros uno de los programas lo haremos de él. Haremos uno de esos que haremos mensuales, hablaremos de ese libro. Pero es que ese libro refleja totalmente y al 100% cómo la víctima vive lo que es el acoso. Porque es una cosa que todo el mundo, o sea, lo ve, pero nadie hace nada. O sea, es como una cosa de que ese niño está sufriendo y su situación al final se convierte en invisible para todos. O sea, no nos damos cuenta como y luego dices, ¿cómo es posible que no haya detectado estas señales? ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta de todo eso que estaba pasando, ¿no? Y luego otra cosa importante es el sentimiento de culpa que tienen ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es hablar mucho con ellos para preguntarle, oye, si ha pasado esto, no, esto no se puede permitir, esto tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo con tu profesor y tenemos que ver que tienen que poner medios para esto, o con otros amigos, o tenemos que actuar. Y tenemos que darle, o sea, al niño lo que tenemos que darle es esa confianza y esa seguridad para que él también detecte esos límites, esas banderas rojas de decir esto no está bien lo que me están haciendo y tengo que decirlo. O sea, primeramente a los padres y a los padres pues irán tomando las medidas oportunas. Y pedir ayuda, porque muchas veces también lo que ocurre es que da mucho miedo pedir ayuda para que no te crean. Lo primero es no te creen. Entonces, o el problema lo tengo yo. Y encima luego a nivel de clase, ¿no? Hablando del silencio, a nivel de grupo se normaliza muchísimo. Y todos son cómplices. Es decir, que si yo sé, y hay algún niño viéndonos en clase, o sea, viéndonos en el programa, que hay un amigo que está sufriendo y que esto que hemos comentado nosotras le está pasando, si yo lo veo, estoy siendo cómplice de que el otro lo vuelva a hacer, porque ya recibe toda la fuerza del grupo como diciendo, bueno, han dejado a este de lado, yo lo veo, pero como a mí no me han dejado de lado, por miedo no lo digo. Y hay un montón de vídeos que son buenísimos de cómo lo importante que es pararlo entre todos, ¿no? No ser cómplices de que esto se repita. Yo para mí una de las figuras principales es el que está ahí viéndolo y no hace nada, porque ese es el que tiene, claro, eso es la ley esta de decir, mientras no me toque a mí, pues yo no hago nada, no vaya a ser que entonces me vengan contra mí, ¿no? Pero es verdad que el que está ahí, el que está viendo esa situación y no hace nada, es el que tiene el poder de poder cambiar la situación, es el que tiene el poder de decir, no, esto no está bien, yo te apoyo, vamos a hablarlo, o incluso ayudarle a plantar cara a los demás de decir, no. Oye, esto, vamos a decírselo a la profesora, yo te acompaño. Ya está. Oye, díselo a tu madre. Totalmente. O intentar romper un poco también todo ese silencio, porque ahí es cuando pierde toda la fuerza la violencia, ¿no? Sí. Y deja de normalizarse. Y luego también, muy importante, ¿no? El
intentar hablar, como tú bien has dicho, José, Claro, hay que hablar y escuchar abiertamente, y cuando lo escuchemos mantener la calma. Ya luego buscaremos ayuda, pero siempre decir, vale, confío en que lo que me has contado es cierto y ya vamos a ver qué podemos hacer para ponerle solución. Es que una de las cosas siempre es que se duda mucho de lo que seguro que tú has hecho algo. estás contando sea cierto. O incluso yo un día que un niño llegó a la consulta y me dice, no, es que me han gastado una broma muy pesada. Claro, al crío le había dado una crisis de ansiedad. Y yo cuando le dije, cuéntame la broma, a ver qué ha pasado en esa broma, ¿qué te han dicho? No, no te lo puedo contar. No, pero si era una broma, vamos a ver. Y no me lo quería contar, y entonces al final me lo dibujó. Y cuando me lo dibujó, era horrible lo que me estaba dibujando. Bueno, pues yo hablo con la profesora, y la profesora decía que no, que era un niño que estaba muy integrado, que no tenía ningún problema, que eso para nada era así. Y cuando le dije a la profesora, digo, mira, tengo un dibujo, te lo voy a pasar, lo vas a ver y tú misma vas a analizar el dibujo. Entonces ella me dijo, ostras, pues no te preocupes, que vamos a poner todos los medios para que esto se solucione. Y luego pues es verdad que todo el equipo reaccionó súper bien y se solucionó, pero es verdad que eso, que cuesta mucho creerse que esas situaciones estén pasando. Es como que pensamos, no, mi hijo es incapaz de hacer esto, o este otro alumno es incapaz de que claro, o este alumno es incapaz de que... Pero claro, lo hacen tan sutil y lo hacen cuando ya nadie los ve, cuando, o sea, saben muy bien cómo hacerlo en el recreo, sobre todo, o antes de entrar a clase. Entonces pasa muy desapercibido. Y luego también muy importante el reforzarle que su valor, que ni su valor se pierde, ni es su culpa, porque muchas veces ellos se sienten muy culpables, pero no tiene nada que ver de ello el haber entrado ahí. Claro, no, es que normalmente la víctima muchas veces es que no tiene que tener nada para que se focalicen, o sea, para elegir a esa víctima. Muchas veces le pasa a críos que son más sensibles, que son muy buenos críos, o otros que tengan algún problema también, pero ellos se sienten culpables de decir, no, claro, esto me pasa a mí por ser así. Sobre todo aprovecha a las personas que son o que tienen algún rasgo diferente, ya sea de cultura, ya sea de físicamente, que tienen alguna diferencia con los demás, o llevar gafas, o de identidad sexual, y luego, pero simplemente otras veces que un aparato que lleven en los dientes, llevar gafas, cualquier cosa tener pecas, que cambie un poco, pero es que da igual, o simplemente porque sea más listo y esté más atento en clase. O sea, es verdad que luego entran en una dinámica víctima-agresor, que luego la víctima se vuelve pasivo-agresiva, es decir, acaba respondiendo, y entonces entramos en un ciclo de la violencia que cada vez va escalando más, donde la víctima se vuelve también agresor, y hay muchos casos, y van habiendo ahí un cambio de rol que cuanto antes lo paremos, claro, es mejor, ¿no? Porque luego no solo es el niño luego también hace cosas que mantienen. Entramos que aquí es necesario actuar para prevenir males mayores, ¿no? Totalmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer en cuanto detectemos que está pasando algo es ponernos en contacto con el colegio, con la tutora o con el equipo de orientación que hay ahí, y contarles la situación. Y para ver si entre todos, podemos hacer ahí un trabajo en equipo y ponerle solución lo antes posible. Claro, y que luego activen el protocolo, claro. O sea, porque hay protocolos para la prevención de la violencia escolar, hay muchísimas medidas, está la información ahí, o sea, recursos, y cada vez hay más. Entonces no es que no se pueda hacer nada, siempre se puede hacer algo. Siempre. Y si a nivel de centro no saben, se pide ayuda con el centro, de decir, no, pues vamos a denunciarlo a nivel por vía externa, vamos a ver qué podemos hacer para que esto no caiga no se pierda, pero vamos a asegurarnos de que va a recibir toda la ayuda. Hay veces que simplemente tomando medidas a nivel de aula y de centro se soluciona, hay veces que los problemas se enquistan y es necesario que se lleven a cabo otras medidas para prevenir males mayores, ¿no? Como dentro de la intervención, ¿no? Pero es verdad que cada vez los centros responden mejor. Sí. Entonces, cuanto antes lo detectemos, antes ellos pueden actuar, porque muchas veces lo que ocurre es que dentro del aula no se pueden dar cuenta los profesores de todo, pero si yo se lo digo, son muchos alumnos, y hay cosas que no podemos detectar, o no todos tienen la misma información, ¿no? Pero sobre todo el decir, no, me voy a comprometer en que esto
se va sepa a y que vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para ponerle solución. Sí, los profesores en cuanto lo sepan van a tomar medidas, pero además no tienen que trabajar solamente con lo que es la víctima y el acosador. Su trabajo fundamental va a ser trabajar con todo el grupo de la clase, con todos los niños que puedan estar implicados y recoger toda la información que puedan. O sea, ir recogiendo información, fechas, días, situaciones, y los padres igual, ha pasado esto tal día, tal hora, esto en este sitio, en este lugar, para que puedan ir haciendo luego el protocolo de actuación de la mejor forma posible, ¿no? Y trabajando pues a nivel con todos los profesores, con el resto de la clase también, sobre todo, como hemos dicho, con los que están ahí de espectadores, y que no hacen nada, pero son los mayores agentes luego a la hora del beneficio y de la solución del problema, ¿no? Justo, porque como lo que hemos dicho, al final mantienen. Muchas veces se normaliza tanto en el grupo de amigos o en el grupo de iguales dentro de la clase, que con todos los implicados, incluso a la hora de intervenir con todas las clases, las intervenciones son mucho más efectivas que ir uno por uno. Al final, lo ideal es trabajar con el grupo y trabajar dentro del aula, aunque luego al niño que está sufriendo le demos herramientas, le demos ayuda, hagamos una intervención con él también para reparar lo que está sufriendo, lo que está viviendo, todo ese proceso interno que hemos comentado, ¿no? De todos los síntomas y todos los factores que le están afectando. Totalmente. Y es verdad, como hemos dicho, que la imagen del niño, del que ha sido víctima, pues se puede ver muy dañada, tanto a nivel académico como físico, y afectarle a nivel social a la hora de interaccionar, luego de hacer nuevos amigos, incluso ya cuando es adulto. Pero bueno, la parte buena también es que se puede trabajar y con unas buenas herramientas y estando ahí pendientes de ellos, pues van a recuperar toda esa parte que ahí se le ha quedado un poco dañada o en la área en la que le ha afectado, ¿no? Tanto académica como luego a nivel de autoestima y todo. Pero es verdad que tenemos que estar ahí haciendo un trabajo consciente y constante para que luego no quede ninguna secuela, ¿no? Para que y ya pues terminamos, ¿no? En el programa de hoy. Sí, ya vamos cerrando. Como ya sabéis, nos tenéis a vuestra disposición para cualquier tema, consulta, sugerencia que necesitéis. Este era un tema que nos preguntaron el otro día de José Encarna, tenéis que hacer un programa sobre esto, y nosotras fue lo primero que decidimos, decir, venga, vamos, porque es verdad que es necesario y es una problemática. Sí, es una problemática en la que nos han llamado incluso de colegios, sí. Están planteando ahora este mes, ¿no? Iremos a un colegio en Murcia solamente para talleres para trabajar en lo que es el acoso escolar y el bullying en niños de cuarto de primaria, sobre todo, ¿no? Que es donde más ahí ya empiezan ellos con el acoso. Y yo, por mi experiencia de haber trabajado con programas para la prevención del bullying de la Universidad de Murcia, el Cuenta Conmigo, ve el cambio y la eficacia que tiene el decir, jolín, es que se puede prevenir, se puede intervenir y puede mejorar el bienestar de los más pequeños. Sí, o sea, al final es que es necesario. Tenemos que trabajar ahí en la prevención a tope. Y luego ya la frase hoy para terminar: si eres neutral en situaciones de justicia, sí, has escogido el lado del opresor. Entonces tenemos que no permanecer neutrales y actuar a la más mínima que veamos. Y estar comprometidos con solucionarlo. Totalmente, totalmente. Así que nada, bueno, nos vemos en el próximo programa. Pura vida.